Hola a todos, el día de hoy vamos a ver un ejemplo de programa para la conversión numérica de los sistemas decimal, binario, octal y hexadecimal en Java, el cual realizará estas conversiones utilizando operaciones aritméticas. Nuestro equipo está conformado por yo, Aaron Corte García y Eric Alejandro Bustos Caballero. Nuestro programa, que se encuentra en el proyecto Conversiones, tiene el paquete conversión, en el cual tenemos la clase conversiones, la clase principal y la clase validación. Para la clase validación tenemos la declaración de nuestra clase y en ella tenemos el primer método, que es para validar si nuestro número es decimal, y con que el número sea entero la validación va a ser verdadera. El segundo método es para validar si el número es binario. Va a recibir un valor entero que convertiremos a cadena de caracteres, y una vez hecho esto, con un for vamos a verificar carácter por carácter para ver si hay caracteres diferentes de 0 y 1, entonces la validación es falsa. Si no es el caso, entonces la validación es verdadera y por lo tanto el número es binario. Ahora, el tercer método para validar si el número es octal recibe un valor entero que igual pasa a convertirse en cadena de caracteres, y también tenemos una variable string con los valores del sistema octal, que es del 0 al 7. Tenemos con un for vamos a comprobar carácter por carácter para validar el valor. Si hay un valor que sea distinto de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, se va a invalidar el número y por lo tanto va a ser falso. En caso de que no haya un número diferente a los ya mencionados, entonces el valor va a ser verdadero y va a ser un valor octal. Y el cuarto método booleano para validar si es hexadecimal va a ser similar que el octal, pero este recibe una variable string donde está nuestro valor decimal, y en este los caracteres que tiene nuestro sistema hexadecimal son del 0 al 9 y las letras A, B, C, D, E y F. Igual realizará la comprobación si hay valores diferentes a los que tiene el sistema hexadecimal, entonces la validación va a ser falsa. Si no, si es el caso contrario, entonces se va a regresar como verdadero y nuestra validación va a ser verdadera, obviamente, y el valor va a ser hexadecimal. Ahora, en nuestra clase conversiones, en esta clase vamos a realizar todas las operaciones para convertir de un sistema numérico a otro. Nuestro primer método es para convertir de decimal a binario, el cual recibe un valor entero decimal. Tenemos una variable string para almacenar los datos de nuestro valor binario. Para realizar la conversión de decimal a binario, vamos a dividir el número decimal entre 2 y el residuo lo vamos a añadir a nuestra variable binario. Este proceso se va a repetir siempre y cuando el número decimal sea mayor a 0. Cuando llegue a ser menor a 0, entonces termina y se almacena el valor en la variable binario. Para la conversión de decimal a octal es similar. Igual le pasamos una variable entera decimal. Tenemos una variable entera para realizar el residuo del octal.
y tenemos un string para guardar los valores de nuestro número octal. También un char con todos los caracteres de nuestro sistema octal. Realizamos la operación, pero en este caso vamos a dividir el decimal entre 8, sacamos su residuo igual a 8 y vamos a encontrar la posición del residuo en el sistema octal conforme a sus caracteres que tiene el sistema octal, y vamos a añadir ese número a la variable octal. Igual se va a repetir siempre y cuando el número decimal sea mayor a 0, y al final se va a almacenar en la variable octal. Para el hexadecimal es igual que el octal, solamente que la diferencia es que se va a dividir entre 16, que es la base del sistema hexadecimal, igual residuo de 16, y vamos a utilizar los caracteres hexadecimales, que en este caso es del 0 al 9, y la A, B, C, D, E y F, y al final nos almacena el valor o nuestro número en la variable hexadecimal. Ahora tenemos nuestro método para convertir de binario a decimal, en el cual utilizaremos una variable tipo long, donde que va a recibir el valor binario. Tenemos una variable entera para almacenar el decimal, una variable entera para la posición que está ocupando en el número binario y otra para almacenar el residuo. Realizamos la operación, que es igual residuo, en este caso de 10 porque es la base del sistema decimal. Dividimos entre 10, sacamos su residuo, y para el valor de decimal vamos a sumar todos los valores que sea de la multiplicación de el residuo del binario por 2 elevado a la posición en la que se encuentre cada carácter de nuestro valor binario, y la posición va autoincrementando. Esto se va a realizar siempre y cuando el número binario sea diferente a 0, y al final se almacena la variable en la variable decimal. Ahora el método para convertir de octal a decimal. Igual le pasamos una variable entera para de nuestro número octal. Tenemos una variable entera para almacenar el decimal, otra con la posición y otra para el residuo del octal. Realizamos lo mismo que hicimos en el binario, pero en este caso va a ser multiplicado por 8 porque es la base del sistema octal. Al final se realiza lo mismo y se almacena en la variable decimal. Y por último, el método para convertir de hexadecimal a decimal. En este le pasamos una variable tipo string de nuestro valor hexadecimal. Tenemos una variable entera decimal para almacenar el valor en decimal, un string con los caracteres del sistema hexadecimal, y nuestra variable hexadecimal, en caso de que la hayan escrito en minúsculas, la vamos a pasar a mayúsculas con un to uppercase, ya que en el sistema las letras todas son en mayúscula. Ahora con un for iniciando desde 0 y terminando hasta la longitud que tenga nuestro valor hexadecimal, vamos a ir carácter por carácter, vamos a obtener la posición, y para obtener el decimal vamos a multiplicar 16 por el valor decimal más la posición que está ocupando en el sistema hexadecimal o en el valor hexadecimal, y al final se almacena en nuestra variable decimal. Eso sería la clase conversiones.
Iniciamos explicando primero el menú del programa. Ok, tenemos primero el importe del escáner para que se pueda leer desde teclado, la declaración de la clase principal, es decir, el main, la clase principal para correr el programa, en este caso, aquí, y la declaración de las variables selección, decimal, binario, octal y hexadecimal. El que va a ser de tipo string va a ser el hexadecimal. Después tenemos la llamada de los escáner, que es para que se pueda leer desde teclado y el usuario pueda ingresar los datos. Tenemos las instancias de las clases, que son las que hemos utilizado, conversiones y las validaciones. Ok, creamos un do para que se pueda repetir el menú hasta que el usuario seleccione la opción deseada o en todo caso hasta que seleccione la opción 13, ¿no? Para que pueda salir. Aquí se ve el do. Para eso se utilizó un switch para que se pueda hacer la elección del caso que se quiera convertir y pueda hacerse la conversión que el usuario desee. Y tenemos hasta el caso 13, que es donde se finaliza el programa, que da como tal salir. Por default tenemos el system, que aquí nos menciona que es que aquí advierte al usuario que solo puede insertar números del 1 al 13. En todo caso, pues mandaría un error, ¿no? Y tenemos al final que cerramos el escáner. Ahora, en el caso de cuando el usuario quiera realizar una conversión, por ejemplo aquí en el caso 1, el usuario va a ingresar el 1 para que se elija el case 1, que es para convertir de decimal a binario. Entonces se imprime un mensaje que dice que ingrese el valor decimal. El usuario ya ingresa el valor decimal y se hace la validación. Si el valor no es decimal, entonces sale un mensaje que dice que el número no es válido y el programa termina. En caso de que la validación haya pasado, se realiza la conversión. Aquí se almacena en esta variable de resultado binario, se llama lo que es el nombre que le pusimos a la instancia del objeto o de la clase conversiones, el método de conversión de decimal a binario y le pasamos decimal, que es la variable que el usuario escribió. Y una vez que ya se realizó esta operación, va a imprimir lo que es el mensaje que dice el binario es, en este caso como es un número binario al que se convirtió, más el resultado binario que es la variable donde se almacenó la operación, y más base 2, o sea que es la base del sistema binario. Se hace igual para los demás casos, obviamente con su debida conversión, con sus debidas operaciones, pero en casos como en el caso 5, que es de binario a octal, en este caso no creamos un método para convertir de binario a octal. Entonces lo que se hace aquí, vamos igual a validar, a insertar el número, el usuario va a insertar un número binario, va a validarse si es binario o no, y este número binario se va a convertir primero de binario a decimal y después en otra variable se va a almacenar la conversión que vamos a hacer de decimal a octal. O sea que primero convertimos de binario a decimal y de decimal a octal para obtener el resultado que vendría siendo de binario a octal. Y al final imprimimos el mensaje con el resultado y su base, que en este caso es base 8 porque es la base del sistema octal. Así con otros casos se realiza esta misma operación, como en el caso 11, que es de hexadecimal a binario, se pasa primero de hexadecimal a decimal y de decimal a binario.
Ahora bien, corriendo nuestro programa, tenemos que nos muestra la conversión numérica y el menú de lo que deseamos hacer. En este caso, si yo quiero convertir de decimal a binario, escribo 1 y introduzco el valor decimal. En este caso vamos a poner 350 y nos da el valor en binario y lo que es su base 2, la base del sistema binario. Ahora si quiero convertir de decimal a octal, aprieto el 2 igual 350 y me da el valor en octal, que es 536 base 8. Si quiero convertir de decimal a hexadecimal, igual introduzco 350 y me da el valor en hexadecimal, que es 15E, con una base en 16 del sistema hexadecimal. Y así se va repitiendo el menú si quieres hacer más conversiones. En este caso vamos a hacer todas de binario a hexadecimal. Vamos a poner 100, 111 binario. Nos dice que es 38 en decimal con base en 10. Ahora si quiero convertir de binario a octal, igual 100, 110. Me dice que es 46 base 8. Si quiero convertir de binario a hexadecimal, igual 100, 110. Me dice que es 26 hexadecimal. Ahora de octal a decimal, vamos a introducir el valor octal de 46, que nos dice que es 38. Ahora de valor octal a binario, nos da que es 100, 110. De octal a hexadecimal, nos da que es 26. Y por último los de hexadecimal, que es, vamos a poner 2, 2E o E así. Nos dice que en decimal es 46. Y de hexadecimal a binario, nos dice que es 101, 110. De, por último, hexadecimal a octal, nos dice que es 56. Y para salir simplemente seleccionamos la opción 13 y termina el programa. Ahora, en caso de que el usuario introduzca un número, por ejemplo, que no sea binario, por ejemplo pone un 5341, que obviamente no es binario, dice que el número no es válido y el programa termina. Ahora si introduce en octal un 98, que no son caracteres que no están en el sistema octal, igual lo invalida. O si quiere introducir en el hexadecimal una Z, igual se invalida. Y bueno, eso sería todo del programa. Gracias por su atención.